Novena lección de Cristología. Bienvenidos todos. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría. Dame mirada y oído interior para que no me apegue a las cosas materiales, sino que busque siempre las realidades del Espíritu. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de amor. Haz que mi corazón sea siempre capaz de más caridad. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de verdad. Concédeme llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud. Ven a mí, Espíritu Santo, agua viva que lanza la vida eterna. Concédeme la gracia de llegar a contemplar el rostro del Padre en la vida y en la alegría sin fin. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestra lección número 9, Cristología. Estamos reflexionando sobre algunas características y elementos básicos para una cristología fundamental. Decíamos que incluido el ambiente en el que nosotros vivimos, somos hijos de este siglo, ahí mismo también nosotros tenemos que hacer cristología con los verdaderos valores cristianos. Y entre las líneas básicas para estos elementos cristológicos existen tres experiencias humanas. Estoy un poco lento porque estoy viendo cómo conectar con la clase de ayer, ¿verdad? Porque también decíamos ayer que tenemos que buscar el sentido de esta cristología también en un estímulo de la gracia de Dios. Bajo esa influencia divina, entonces todo hombre debe encontrar que es un don absolutamente gratuito de Dios, esa gracia que nos impulsa, ¿verdad?, a una apertura del hombre a Dios. Y esa solicitación de la gracia constituye también justamente el existencial sobrenatural del ser humano, del hombre mismo. O sea que tenemos que estar abiertos a la trascendencia, renunciando a nuestra propia inmanencia, a nuestro propio encierro en nosotros mismos como naturaleza, para descubrir pues ese don gratuito, absolutamente amoroso de Dios para con nosotros. Sin embargo, aquí conectamos con nuestra clase de hoy. Tenemos que tener claro también en nuestra reflexión estas experiencias humanas fundamentales, que son tres, que más que ninguna otra muestran nuestra trágica finitud, nuestra trágica limitación en nuestra existencia humana. ¿Cuáles son estas experiencias fundamentales del ser humano finito? La incapacidad de amar, lo precario del compromiso con el bien, nos cuesta, dice San Pablo, hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que sí quiero. Y tercero, lo incompleto de todo proyecto humano. Entonces, son tres elementos que hay que tenerlos en cuenta. Nuestra incapacidad de amar, sí podemos amar, pero somos incapaces. ¿Por qué? Porque somos egoístas. El ser humano, por autonomía, por esencia, por ontología, es egoísta. Lo vemos desde los niños que cuando les quitan un carrito ellos empiezan a pelear y a gritar y a morder por el mismo egoísmo, pues que es como un reato de la consecuencia del pecado original, la debilidad que tenemos los seres humanos, que somos finitos. Y dice la cristología que tenemos que considerarlo como una tragedia,
porque tenemos que buscar cómo vencer estas experiencias humanas limitantes, incapacidad de amar, lo precario del compromiso con el bien. Siempre buscamos hacer el mal, el desquite, la venganza. Sin embargo, estamos llamados a hacer el bien. Recuerden al joven rico que le pregunta a Jesucristo, ¿verdad? Ya lo hemos dicho algunas veces, pero valga la repetición, pues ahí me disculpan si lo repito mucho. Que le dice a Jesucristo, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Cumple los mandamientos, le dice Jesús, pero él le contesta, sí, yo los he cumplido siempre. Pero te falta algo, le dice Jesús. Vende lo que tienes, dáselo a los pobres y después sígueme. Y esa es una respuesta que interpretada a nuestra propia filosofía, a nuestra propia razón, significa que Jesucristo le está diciendo, mira, no has hecho nada malo, pero no has hecho nada bueno, ¿verdad? Entonces, hacer el bien. Y también lo limitado que es nuestro proyecto humano, ¿verdad? Que siempre queda incompleto. Nuestras acciones humanas son completas y son absolutas y son eternas cuando las unimos a la obra de Cristo, pero nuestros proyectos meramente humanos son limitados, son incompletos, son finitos. Entonces, precisamente profundizando en esta experiencia, todos los hombres que reflexionan en esto, se siente inducido, miren qué interesante, se siente inducido a abrigar la temeraria esperanza. O sea que la esperanza como don, que no la merecemos, acuérdense que es un don infuso en el bautismo. En el bautismo se nos dan 3 semillitas que debemos de cultivar. La fe, la esperanza y la caridad. Entonces abrigamos nosotros, si reflexionamos en nuestra debilidad humana, abrigamos una esperanza temeraria, así dice el texto. Pero entendamos que lo temerario es por lo que no lo merecemos. Sin embargo, el Señor nos insta a que nos apropiemos de ese don que Él nos da, porque es para nosotros, la esperanza es para nosotros, ¿verdad? Entonces, abrigar esa temeraria experiencia de que esta tendencia que tenemos todos los seres humanos hacia lo trascendente, esta apertura al infinito, pueda verse finalmente satisfecha por una autocomunicación del trascendente y del infinito, ¿verdad? Que desde la metafísica nos viene a nosotros la influencia divina, entonces temerariamente tenemos que adueñarnos. Miren qué bonito. El Señor mismo nos da la autoridad para que nos adueñemos de todos los dones que Él nos ofrece, que Él pone a nuestras manos y Él lo manifiesta a través de su autorrevelación. Dios que se revela al hombre porque quiere que el hombre se adueñe pues de este obsequio que nos da Dios, que es la gracia en primer lugar, ¿verdad? La gracia a través de los sacramentos. La gracia santificante principalmente, recuerdan que lo estuvimos reflexionando hace unos días. La gracia santificante es el mismo don del Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar hacia esa búsqueda de lo trascendente, a esa apertura hacia el infinito. Porque de esa manera nosotros nos vamos a ver finalmente satisfechos en nuestro proyecto, ese proyecto humano que es incompleto, pero con Cristo y con Dios lo podemos lograr. Entonces ese proyecto de nuestro fin último, ¿verdad? Que se manifiesta a través pues de la autorrevelación de Dios, de ese Dios trascendente y de ese Dios infinito. Muy bien. Segundo, observaciones críticas. La referencia a la experiencia humana, la búsqueda del sentido de la existencia,
Es pues indispensable, pero en realidad no representa un criterio definitivo para la cristología fundamental. Es un elemento que es performativo, o sea, que te prepara para la experiencia cristológica. Entonces, esta experiencia humana y la búsqueda de sentido es valiosa, es indispensable, por supuesto, porque si nosotros no tenemos esa inquietud de buscar lo trascendente, de dar el salto en el vacío, buscar al infinito, esa tendencia que traemos innata en nosotros por la ley natural, entonces es indispensable esta reflexión, esta experiencia, esta debilidad que nosotros traemos como criaturas para una experiencia cristológica, pero no necesariamente dice el texto que es un criterio definitivo, porque esta experiencia se apoya en último análisis en una lectura de la experiencia de que algún modo se debe hacer referencia a la fe cristiana. Miren que aquí tenemos el complemento a nuestra debilidad, nuestra unión con el cuerpo místico de Cristo, porque por lo tanto, esta fe, esta experiencia, estas inquietudes, esta búsqueda del sentido de nuestra antropología, la encontramos como una referencia a la fe cristiana. Y esta fe cristiana está regulada por la iglesia. Entonces, ese ombligo que nosotros debemos de tener conectado con la iglesia es indispensable. ¿Por qué razón? Porque si nuestra reflexión de nuestra existencia, de nuestra debilidad, es un criterio para hacer cristología, o sea, para el encuentro con Cristo, pues cuando nosotros hablamos de una cristología fundamental es para que nosotros tengamos un encuentro personal con Jesucristo y a partir de ese encuentro salir a la misión, a anunciar la alegría del Evangelio, como dice Papa Francisco, ¿verdad? En su Evangelii Gaudium. La alegría de evangelizar. ¿Por qué? Porque ya tuvimos la alegría del encuentro. Entonces es importante no perder de vista que no es indispensable nuestra referencia humana eh, como tal, como individuo. ¿Por qué? Porque tenemos el apoyo de la iglesia. La iglesia es el referente de la fe cristiana y la iglesia es la que regula la fe cristiana. ¿Por qué decimos que la regula? Porque eh, muchas conciencias escrupulosas o laxas se pueden desviar del camino de la fe. Entonces la iglesia es como el norte, como el hilo conductor. Por eso decía que no podemos perder y no debemos desenchuflarnos, debemos tener nuestro ombligo conectado con la iglesia. Así entonces también en la cristología fundamental el criterio interpretativo indispensable es la experiencia eclesial. Entonces, para que tengamos claro que nosotros por nosotros mismos no vamos a poder descubrir a Cristo sin la experiencia eclesial. Y ese es el gran problema protestante, que con la sola interpretación y con, según ellos, que el Espíritu Santo les sopla lo que deben interpretar, ahí es donde se enredan. Nosotros tenemos el criterio eclesial, la experiencia eclesial para poder discernir, poder interpretar estos criterios que son indispensables para nuestro encuentro con la cristología fundamental. Y el itinerario de la iglesia se presenta constituido sobre la pauta de la revelación. El depósito de la revelación está contenido, ya sabemos, en tres elementos, ¿no? En la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y el magisterio de la iglesia, ya que está pensada en un ámbito de la fe
desde un diálogo asiduo entre el dato de la fe y la experiencia del creyente en cada día. Y estamos hablando de ese cada día en todita la historia de la salvación, en todo el devenir de la historia, en todo el caminar de la historia pasada de la iglesia, se ve esa asidua experiencia en ese ámbito de la fe. En ese encuentro entre el dato de la fe, la revelación de la Sagrada Escritura, la tradición, el magisterio y la experiencia. La experiencia es la aplicación pastoral que nosotros hacemos de toda nuestra pertenencia a la iglesia, nuestra colaboración misionera también para con Cristo y con la iglesia. Entonces, en virtud de este marco de fondo apuntado, que es un poco el don gratuito de Dios, la experiencia de la debilidad humana, la búsqueda de sentido, el referente de la iglesia. En todo este marco, la cristología fundamental se presenta de una manera globalmente fiable. Porque si nosotros no salimos de todo este marco estructural de la cristología nos perdemos, pero teniendo en cuenta todos estos elementos ya mencionados, es fiable la cristología porque es basada en el dato de la fe, decíamos, ¿verdad? Pero en toda una experiencia también maravillosa y con las bases sólidas que nos sentaron los apóstoles y los santos padres, principalmente los padres apostólicos. Si bien, por supuesto, pues esta cristología fundamental, confiable de una manera global, no está exenta del riesgo al que semejante procedimiento esté expuesto. Por supuesto que siempre estamos expuestos al error, que consiste en esencialmente no subrayar adecuadamente la gratuidad de lo sobrenatural. Entonces, estoy viendo un elemento sine qua non, tener en cuenta la gratuidad del amor de Dios, porque esa es la base, al final de cuentas, de la cristología, es el amor de Dios. Toda la influencia del don gratuito, toda la revelación, todos los elementos que mencionamos hasta acá para hacer una cristología verdaderamente como lo pide el magisterio de la iglesia, la eclesiología misma. Entonces, al final de cuentas, esta cristología, con todos estos elementos de fondo, es confiable, pero dice que también existe el riesgo y que cada uno de nosotros en nuestra propia, ¿cómo les dijera yo? Nuestra propia existencia, cada generación tiene que renovar como iglesia esta experiencia y conectarla con el pasado, con el presente y con el futuro. Esta experiencia de Cristo que nos conecta con Dios, porque nunca podemos perder de vista el amor gratuito de la revelación, de lo sobrenatural, dice aquí, pero es lo mismo de la revelación, del mismo don de Dios. Muy bien, miremos otro elemento. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Vamos a reflexionar entonces en los primeros elementos básicos para la cristología. ¿Se acuerdan que decíamos que primero es Jesucristo, su vida, su plan salvífico, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahorita vamos a ver Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Jesús, uno de nosotros. En nuestros días surge un renovado interés por la figura de Jesucristo. Hoy la continuidad entre Jesús del Crisma y el Jesús de la historia
es un dato comúnmente admitido y se observa una notable floración o florecimiento de investigaciones sobre el judaísmo intertestamentario que ofrece el marco histórico en el que se ubica la figura de Jesucristo. El ambiente social, el aspecto físico, el carácter. Estamos hablando de Jesucristo, ¿no? O de Jesús, uno de nosotros, ¿verdad? Por un lado, el ambiente intertestamentario, que esto quiere decir el ambiente histórico, pues, del pueblo de Israel. Antes de Jesucristo, el Antiguo Testamento, y en Jesucristo, y después de Jesucristo, el Nuevo Testamento. Y revisar y profundizar en este marco histórico, pues, en el que se ubica la figura de Jesucristo, el ambiente social, el aspecto físico de Jesucristo, su carácter, sus cualidades morales, su actitud humana, su emotividad, la obediencia al Padre, su condición de judío. Fíjense que es un papel importantísimo la condición que tiene Jesús de judío. No. Sería diferente este Jesucristo si su condición fuera de griego o de romano. Tiene un elemento básico de, de la misma tradición intertestamentaria, porque la promesa es para el pueblo de Israel, no para otro pueblo, ni griego, ni romano, ni de otro lugar, sino de judío. Entonces, entender esa figura de Jesucristo con su condición de judío, con sus relaciones con estas facciones del judaísmo de su tiempo, por ejemplo, los esenios, los fariseos, los saduceos. Valdría la pena que conociéramos una definición de cada uno de estas facciones del judaísmo, porque recordemos que la historia misma del pueblo de Israel insertaba el Mesías antes de su venida en una expectación. Y de esa expectación del judaísmo es que nacen estas diferentes facciones, digamos, religioso-políticas del pueblo judío, que son los esenios, los fariseos y los saduceos. Es una tarea interesante que les pongo. Averigüen. En internet está todo, no se sientan que no van a poder hacerlo. Averigüen quiénes eran los esenios, quiénes fueron los fariseos, quiénes fueron los saduceos. El Evangelio señala algunas cosas, ¿no? Pero el diccionario nos puede dar mayores luces que si bien le pongo a ustedes esta reflexión, esta investigación, también yo la voy a hacer, a ver si se las mando, a ver si no se me olvida también una definición para en conocer esta figura de Jesucristo, estas facciones en las que se movía él, estas facciones del judaísmo político religioso, porque incluso la misma religión eh, se había vuelto en algunos casos como sectaria. Por ejemplo, los fariseos y los saduceos estaban divididos, ese sectarismo. También los samaritanos y los propiamente israelitas también era otra facción política que también incide en esa figura de Jesucristo. Entonces, con todo esto, Jesucristo se presenta como alguien que concibe su vida como siervo de Dios, ratificando la profecía de Isaías, como siervo, ¿verdad? Al servicio, ¿verdad? Al servicio de Dios, su vida al servicio de los hombres, o más exactamente como la vida de Jesús se presenta como servicio a los hermanos por amor a Dios. Vio Jesucristo en el amor a los hermanos la regla de oro de su vida y también como la regla de oro para la vida de sus discípulos. Ama al prójimo como a ti mismo, dice Mateo 22.
No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti, Mateo capítulo 7, ¿verdad? Entre otras referencias de esta incidencia al amor, ¿verdad? La regla de oro, capítulo 17, que todos sean uno, que se amen, Padre, como tú y yo somos una sola y misma cosa. El mandamiento nuevo del amor, es que todos los elementos de la norma y la regla de Jesucristo para sus discípulos y para todos nosotros era el amor. Era la clave pues de su misma vida incluso, porque por amor a nosotros, pero también por amor a Dios. Por otro lado, Jesús se acercó a los hombres amándolos hasta el fin, dice San Juan capítulo 13. Llegado el momento, dice, que amó a los suyos y los amó hasta el extremo. Y enseñándoles a hacer lo mismo a los discípulos, ¿verdad? En este mismo Evangelio de San Juan capítulo 13. Jesucristo nos amó hasta el extremo y nos enseñó a que nosotros fuéramos igual que Él. Por otro lado, su religiosidad le posibilita una profunda disponibilidad al sacrificio. ¿Cuál es, si yo les pregunto a ustedes, cuál es la religiosidad de Jesucristo? Era su contacto con el Padre. Por un lado, el cumplimiento de la ley antigua, porque desde niño, desde que lo presentaron al templo, él iba a cumplir lo que Dios quería, pero no por cumplir una ley, sino por obediencia al mandato divino. Fíjense bien que tenemos que entender esto de los cumplimientos de las leyes, porque el problema de los judíos es que cayeron en el error del cumplimiento superficial de las normas judías y perdieron el norte del sentido propiamente que tenía esa profunda religiosidad del pueblo de Israel. Perdieron el norte porque les dice Jesús a los fariseos, ustedes le cerraron la puerta del reino a los que quieren entrar, porque ni ustedes entran ni dejan entrar a nadie. ¿Por qué razón? Porque se quedaron en las manifestaciones superficiales de la religiosidad. Estamos como hoy, ¿verdad?, con la religiosidad popular malentendida. Ciertamente la religiosidad popular es de un gran valor espiritual y evangelizador, pero en la medida en que nosotros purifiquemos la religiosidad popular. ¿Y cómo la vamos a purificar? Con el testimonio. Ya sabemos cuáles son los desórdenes de la religiosidad popular, ¿verdad? La vulgaridad, el licor, la vagancia, la maldad, todo eso desfigura la religiosidad profunda del pueblo. Pero el documento de Aparecida, en su sexto capítulo, valdría la pena que lo leyeran, fíjense ustedes. El sexto capítulo de Aparecida habla de cómo la iglesia mira a la religiosidad popular y se van a dar cuenta que es un elemento de la fe cristiana precioso. De verdad que se los recomiendo. Si yo pudiera, también se los mandaré. Lo que dice Aparecida sobre la religiosidad popular es hermosísimo. Es lindo viéndola desde los ojos de cómo lo ve la iglesia, esta religiosidad popular. Entonces, para Jesucristo, que se acercó a los hombres amándolos hasta el fin, como decíamos, enseñándoles ese mismo amor para que nosotros lo tuviéramos. Por otro lado, su religiosidad le posibilita una profunda disponibilidad al sacrificio. Fíjense que los sacrificios que se hacen en nuestra religiosidad popular son también hermosísimos, porque tienen un gran valor de profundidad y de entrega y de oblación que tiene el cristiano, o sea, de sacrificarse por amor a Dios y por amor a los suyos.
Esa es la oblación, sacrificio por amor. Entonces, el mismo sentido que le dio Jesucristo a su disponibilidad al sacrificio. Por un lado, su relación con Dios es asidua, nunca dejó de estar con Dios. A cada instante, dice el Evangelio, llegada la noche se fue a orar. De madrugada salió a orar. Pasó toda la noche orando. Todos los textos del Evangelio en su relación con Dios, vemos a un Cristo que está siempre conectado con Dios. La oración ocupa realmente el puesto central y indispensable de su vida. Jesucristo era un hombre netamente de oración. ¿Por qué? Porque él sabía en el ámbito de la inmanencia de la divinidad, o sea, en el interior de la Santísima Trinidad había una comunicación y una relación profundamente personal que no podía ser descuidada o despistada o, o apartada de él. Él no podía porque es su esencia divina es la comunicación con Dios. Porque Jesús pasa a menudo las noches en oración, se retira aparte a orar. La oración era su actitud habitual, dice el Evangelio de San Marcos capítulo 1 y el capítulo 5 de San Lucas. También son referencias bíblicas por si quieren reflexionar sobre estos elementos de la cristología de Cristo, valga la repetición. La espiritualidad más bien que la cristología, ¿verdad? La espiritualidad de Jesucristo es porque él se sabía Dios. Recuerden de lo anterior que habíamos dicho, que la voluntad humana de Jesucristo estaba totalmente a disposición de su voluntad divina, porque la persona en estas dos naturalezas de Cristo, humana y divina, era el Verbo de Dios, el que siempre tenía el dominio de las dos naturalezas, de las dos psicologías, de las dos libertades, la libertad humana, la libertad divina, la voluntad humana y la voluntad divina. Muy bien. Jesucristo el Salvador, Jesús Salvador. Vimos, en primer lugar, hemos visto entonces Jesús, uno de nosotros. Segundo, Jesús el Salvador. Aquí profundicemos un poco en la soteriología, ¿verdad? Estos son elementos para que al final hagamos una síntesis, si ustedes quieren, de lo que es la soteriología. Veamos, Jesús el Salvador. Jesús se presenta como el Mesías prometido. El Mesías esperado por el pueblo de Israel. Pero purifica, Jesús tiene que purificar esa concepción mesiánica que se tenía en ese momento, un mesianismo corriente de las superestructuras introducidas por las vicisitudes históricos políticas de la época, dando referencia al mesianismo del siervo paciente de los cantos del profeta Isaías. Es que el mesianismo estaba introducido en el pueblo de Israel como hoy está introducida en nuestra fe, en nuestro pueblo, la religiosidad popular. Entonces todo el mundo cree, si tú le preguntas a la gente, ¿quién es Jesús para vos? El colochón, te dicen algunos vulgares, o si no, el Salvador, Dios, te dirán un sinnúmero de expresiones, y eso pasaba igualmente en el pueblo de Israel, ¿no? Había una expectación de espera del Mesías prometido, el Mesías esperado.
Pero Jesús tenía que purificar ese concepto de Mesías que estaba distorsionado pues por ese problema histórico-político de su tiempo. Y Jesucristo iba a insistir mucho en, en ese mesianismo del siervo sufriente. Sin decirlo, él vivió ese mesianismo propiamente, el mesianismo verdadero que ofrecía y que prometía Dios en el Antiguo Testamento, pero que el pueblo de Israel lo vino desvirtuando, lo vino descomponiendo, porque algunos, por ejemplo, los saduceos, no son los saduceos, son los esenios. A ver, sí, los esenios. Los esenios eran un grupo político que quería la libertad del pueblo de Israel, pero en base a la arma y a la liberación política del pueblo de Israel. Era un error político, igual que pasa hoy. La teología de la liberación habla de un Jesús que viene a liberar con las armas en la mano. Por eso vemos en la guerra que tuvimos aquí que algunos sacerdotes se involucraron incluso con armas en la guerra de liberación, mal llamada de liberación de los sandinistas. Pues ese fue el gran error del concepto de la teología de la liberación de un Jesús guerrero, rebelde, libertador, muerte a los malos, que vivan los buenos, todo una deformación histórico-política pues del concepto del verdadero mesianismo. ¿Y cuál es el verdadero mesianismo de Jesucristo? Ser el siervo paciente. Jesús era consciente del valor salvífico de su muerte, que lo expresa durante la última cena. Jesús que en la última cena expresa, principalmente el Evangelio de San Lucas, ¿verdad? Habla pues de que él estaba consciente de que su muerte tenía un valor salvífico. Pero tenemos que agregar para una cristología plena, total, de que no solamente la muerte, sino que toda la vida, toda su obra, toda su existencia, desde la encarnación, su pasión, su muerte, su resurrección, son elementos salvíficos de su vida. Por eso Jesús el Salvador tiene que abarcar pues toda su misma vida. Sin embargo, reflexionemos lo que dice el texto sobre San Lucas capítulo 22, que Jesús sabía del valor salvífico de su muerte en la cruz. Y así se lo expresa a los discípulos en la última cena. Así pues, por lo tanto, Jesús ofreció libremente su vida por la salvación de los hombres, muriendo en la cruz. Y lo hizo depositando toda su esperanza en el Padre, el cual aceptó su sacrificio y lo resucitó. Porque la respuesta a la oración, recuerden que dice la Sagrada Escritura que Jesús suplicó al Padre que lo liberara de esa hora y que fue escuchado. Pero el haber sido escuchado significa que él debía morir, pero que al aceptar Dios su sacrificio, lo iba a recompensar pues con la resurrección, ¿verdad? Recuerden lo que dice la primera lectura de hoy. Hoy en la fiesta de San Martín de Porres se lee el cántico o el himno cristológico de Filipenses de San Pablo. San Pablo en la carta a los Filipenses. Jesús, siendo de condición divina, renunció a su rango, se hizo semejante a nosotros y se ofreció en sacrificio, se anonadó a sí mismo, se hizo esclavo y se sometió a una muerte de cruz, como que dice, a la peor de las muertes. Por eso dice el texto, Dios lo levantó y le dio el nombre, sobre todo nombre. Esa es la glorificación que le da el Padre a su Hijo Jesucristo.
Y esta resurrección, previamente anunciada por Jesús y predicada desde el principio por sus discípulos, es la coronación de la obra salvífica, es la culminación del plan de Dios. El plan de Dios era que muriera, pero que no se quedara en el sepulcro. La resurrección era la clave y era lo que le daba consistencia a toda la vida, a toda la pasión, muerte de Jesucristo. La resurrección es la que le da valor a todo. Si Jesucristo, dice a San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación. Entonces, el resucitado se convierte en principio de salvación para todos los hombres. El resucitado ejerce su dominio sobre toda la realidad del mundo visible e invisible. Se ejerce el resucitado todo su dominio sobre las potencias angélicas, sobre todos los hombres existentes en el mundo y sobre todo el cosmos creado. Él ejerce su dominio como resucitado, porque a él fueron entregadas todas estas cosas. Pero en particular, cuantos creen en él están envueltos en su muerte y en su resurrección, en el sentido de que deben eliminar el pecado de su vida y seguir a Jesucristo, según San Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 6. Me quiero detener en esto. Fíjense bien, esto es importantísimo para que lo manejemos todo. Dice que el resucitado ejerce su dominio sobre todas las realidades visibles e invisibles, en primer lugar. Pero particularmente, Jesucristo ejerce su dominio en los hombres que creen en Él. Todos los bautizados estamos insertos en ese dominio de Cristo. Este Cristo Rey del universo. A propósito que ya se acerca la fiesta de Cristo Rey del universo. Este Cristo Rey del universo, dominador de todo lo visible y lo invisible, pero principalmente, particularmente en los bautizados. Porque los bautizados estamos en Cristo, envueltos en su muerte y en su resurrección. ¿Recuerdan lo que dice el bautismo? Por el bautismo fuimos sumergidos en la muerte de Cristo para nacer a la vida de los hijos de Dios cuando se nos borra el pecado original. Esto significa que no solamente es simbólico esta envoltura que tenemos los cristianos en su muerte y en su resurrección, sino que tiene que ser en el sentido de que nosotros tenemos que morir a la vida del hombre viejo, morir al pecado, a renunciar a todo lo malo, porque ya formamos parte de ese pueblo de los hijos de Dios, de ese pueblo santo, hablando del Día de Todos los Santos. Nosotros estamos envueltos entonces en la muerte y resurrección de Jesucristo porque tenemos que morir al pecado. Le dice Jesucristo a Nicodemo en el Evangelio de San Juan capítulo 3. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Quiere decir que tenemos que nacer a una vida nueva. No entrar nuevamente en el vientre de la madre, sino nacer por el bautismo a que nosotros, el hombre viejo, tiene que morir. Si nosotros no morimos al pecado, a la maldad y a toda la vida antigua del hombre viejo, nosotros no podemos resucitar con Cristo. Entonces, eso es el verdadero significado que tiene este dominio de Cristo resucitado en nosotros, que nosotros estamos envueltos en su muerte, pero también en su resurrección. Tenemos que morir al pecado. Si nosotros no morimos al pecado, estamos siendo una gran contradicción de lo que somos. ¿Somos hijos de Dios o somos hijos del diablo, verdad? Entonces, renunciar al pecado, morir a la vida del hombre viejo para
resucitar con Cristo a la vida de los hijos de Dios. Y así seguir a Cristo. Porque también si morimos al pecado, pero no seguimos a Cristo, somos mentirosos, ¿verdad? Porque dice la parábola del sembrador, una semilla cayó en tierra a la orilla del camino. Eso es lo que se convierten, pero los problemas de la vida hacen que te salgas, que te retires de Cristo, que seas nuevamente frívolo, frío. Entonces, igualmente, por otro lado, Jesucristo resucitado le da a su iglesia el Espíritu Santo. Este es otro elemento valioso. Le da el defensor. Dice Jesucristo a sus discípulos, yo les enviaré otro paráclito. ¿Qué quiere decir otro? Porque Él ya fue el primero que los defendió, que los cuidó, que los protegió. Pero les va a mandar otro paráclito, otro defensor. El que puede conducirnos a la plena posesión de la verdad enseñada por el mismo Jesucristo. Este Jesucristo que enseña a orar, este Jesucristo que se comunica con Dios y que nos comunica a nosotros esos sus mismos sentimientos, su mismo amor, su misma pasión, su mismo ardor, ¿verdad? Y que este Jesucristo también, que habitando en el corazón de todos nosotros los creyentes, nos santifica y nos introduce en la comunión de vida con Dios. También sobre la identidad de Jesús, recuerden que estamos reflexionando sobre este Jesús Salvador, esta identidad de Jesús. Nosotros sacamos de los evangelios otra enseñanza desconcertante, una enseñanza nueva. Este Jesús Mesías, anunciado, resucitado, que ejerce dominio sobre todas estas realidades visibles e invisibles, también tenemos que descubrir su identidad. ¿Y cuál es la identidad principal de Jesucristo? Que es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, dice el credo. Entonces, en efecto, el mensaje central de que es portador Jesucristo es el de una especial paternidad de Dios respecto a Él, respecto a Jesucristo. Él es el Hijo amado del Padre. Por eso Jesús se dirige al Padre llamándolo Abba, que quiere decir papá. Es una designación que denota suma familiaridad y suma confianza con su Padre. Cuando nosotros chiquitos le decíamos a nuestro Padre, papá, papacito, papito, nosotros estamos expresando a nuestro Padre de la tierra un profundo amor y obediencia. Asimismo, quiso expresarse Jesucristo con su amor humano, con su psicología humana, expresarse así al Padre, pero con infinita familiaridad y confianza. Nosotros no podemos imitarlo en esa familiaridad y en esa confianza con Dios, porque nosotros somos abusivos. Ya hemos hablado un poco, ¿verdad?, de la familiaridad que a veces tenemos con Dios. Que cuando nos peleamos le decimos, vos colochón que no me ayudas. ¿Qué es esa vulgaridad? O al Señor de Trinidad, Tincho, viva Tincho. Ese es un abuso decir viva Tincho. Ese es un gran abuso. Perdónenme los mazatepinos, porque yo no soy de Mazatepe. Pero decirle Tincho al Señor de Trinidad es un gran abuso. Abuso de confianza. Acepto al menos que se le diga Tinchito, pues, porque se le dice con amor. Pero esa familiaridad que a veces saca expresiones despectivas para con Dios, eso es espantoso, es horrible. Por eso nosotros tenemos que aprender a tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús,
dice San Pablo a los filipenses. En los mismos sentimientos significa que tenemos que conectarnos con el Padre con un profundo amor, pero con una profunda reverencia, con un profundo temor, no temor de miedo, sino de temor a que nosotros lo ofendamos. Y con una confianza verdadera, porque tampoco podemos abusar. El abuso de confianza es pecado. Entonces, finalmente, la divinidad, más bien, la dignidad divina de Jesucristo aparece como una evidencia sine qua non profunda cuando se le atribuye de modo explícito el título de Hijo de Dios, ¿verdad? Y el Evangelio de San Mateo capítulo 11 lo llama el himno de júbilo, cuando se expresa, ¿verdad?, a este Jesucristo en su dignidad divina. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.